podemos comenzar con el temario del día de hoy. Vamos a tener un temario bastante extenso, un temario en el cual nos va a ir de, obviamente siempre tratamos de trabajar de menor a mayor. Vamos a trabajar analizando un poco el color, dando algunos consejos para tomar ese color que siempre muchas veces nos cuesta, y nos cuesta también transmitir al técnico de laboratorio, unas propiedades ópticas de los materiales. Vamos luego a continuar restauraciones con resina compuesta en el sector anterior, que van a ser restauraciones proximales. Luego vamos a trabajar con la restauración de clase 4 en su estratificación, en el análisis anterior, no solo en lo que es la guía anterior abarcando la clase 4, sino también pensando en lo que va a ser nuestra alineación tridimensional de esa guía anterior, que va a tener una gran importancia a nivel funcional. Las restauraciones con resina compuesta en el sector posterior también vamos a tocar, controlando ese estrés de contracción. Y por último vamos a ver la aplicación de las resinas en lo que es la interacción con las cerámicas dentales dentro de una rehabilitación integral. Así que espero que les guste el desarrollo de lo que he preparado para ustedes. Y bueno, vamos a ir entonces hablando un poco de lo que entendemos por estética. Sabemos que la estética es algo que es subjetivo, porque todos los que estamos aquí en el auditorio tenemos una idea distinta de lo que es la estética, a las personas adultas, a los jóvenes, a los niños. Para cada uno de ellos la estética es algo distinto, y lo toman de una manera diferente. Muchas veces tiene que ver con la moda, tiene que ver con un término que está creciendo cada vez más en lo que son la interacción con los medios de comunicación. Tiene que ver muchas veces con algo también estético, por ejemplo, unos tatuajes, que en algunas tribus puede llegar a ser de un rango social o un rango de jerarquía, y en otros puede llegar a ser simplemente una decoración para el cuerpo. Pero la estética, como dice esta frase que es de mi maestro, el doctor Tamini, es el arte en el contexto de la estética dental. Es basado en una imitación perfecta de la apariencia natural para crear una situación creíble de algo que en realidad es artificial. Y si yo les digo eso, les tengo que preguntar si ustedes aquí, con bastante detalle, con bastante magnificación, se pueden dar cuenta cuál es el diente natural y cuál es la carilla en estos dos centrales que estamos viendo. Entonces, si alguno se anima a levantar la mano, a ver si empezamos a interactuar para empezar a conocernos un poco, me puede decir a cuál se le ocurre que la pieza 1.1 es la carilla y cuál es el 2.1. Bueno, algunos están pensando que es uno, otro que es otro. Sin embargo, la pieza 11 es la carilla y el otro es la pieza natural. Lo vamos a ver más adelante en extenso este caso, pero lo lindo es eso, ver cómo podemos interactuar con el laboratorio, mandarle fotografías, mandarle ciertos requerimientos que él nos solicita, que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, para llegar a un resultado estético natural, o lo más natural posible. ¿Cuáles son entonces los materiales que vamos a trabajar? Vamos a trabajar obviamente con resinas compuestas. Primero, como decía ayer el maestro, el profesor Ivo Cresci, que nos ha dado una conferencia excelente, y hemos aprendido todos muchísimo, conservando estructuras dentarias al máximo posible, partiendo de un diagnóstico correcto, con todos los métodos de diagnóstico modernos que él ha mostrado y lo que se viene, seleccionando el material que vamos a utilizar y llegando al obtener un protocolo, que lo más importante es eso, ¿no? Tener un protocolo, tener una herramienta de trabajo que uno pueda tener repetitividad para realizarla. Y a partir de ahí tener un control a distancia de nuestro caso clínico para obtener y darle éxito a ese paciente con su rehabilitación o su restauración. Obviamente creyendo en nuestra religión, que es la adhesión, si no, no estaríamos acá sentados una mañana de un viernes a las 9:15 de la mañana de México, en donde queremos tratar de pensar que esta adhesión, que no voy a hablar demasiado debido a que ayer el profesor Cresci nos ha deleitado con su conferencia, así que creo que está todo totalmente dicho, pero vamos a tocar obviamente los temas. Pero partiendo de la adhesión y de los tejidos dentarios y de los sustratos que vamos a preparar, vamos a obtener éxito en nuestras preparaciones, obviamente, y en nuestras restauraciones.
Las restauraciones en forma clásica las hemos conocido como clase 3, clase 4, clase 5, en los sectores posteriores 1 y 2, pero hoy en día estamos hablando de restauraciones directas prácticamente, con lo que son carillas, carillas veneer, carillas lentes de contacto, reconstrucciones de dientes con unas técnicas bastante sofisticadas, como vamos a ver hoy, en lo que nosotros denominamos una estratificación intelectual, porque estamos pensando lo que vamos a hacer, y restauraciones indirectas en el sector, puede ser también anterior como carillas de cerámica, y posterior tanto inline como el online, que hemos visto muchos también del doctor Ivo. Todos tipos de restauraciones con resina compuesta, es bastante versátil el material y lo vamos a utilizar en toda la boca, pero siempre tenemos que partir de un diagnóstico. Para las chicas hemos puesto un actor bastante elegante para esta mañana, como es George Clooney, pensando en que nuestro actor principal para nosotros es el incisivo central. Ese incisivo central que tenemos que copiar, y lo más difícil es copiar ese incisivo central, porque tenemos que analizar un montón de cosas que parten obviamente de la observación de cada uno de ustedes, y esa observación va a tener que tener una base, algo científico incorporado dentro de su cabeza para empezar a ver y ver mejor lo que estamos tratando de encontrar, que es justamente defectos anatómicos, elevaciones, depresiones, convexidades, concavidades, para llegar a lo que va a ser su apreciación subjetiva, obviamente, porque para cada uno de ustedes no es lo mismo lo que están observando, y si estoy seguro que si a cada uno de ustedes le pregunto algo sobre un incisivo central, cada uno de ustedes me va a dar características distintas, o quizá las mismas dichas con distintas palabras, pero es algo subjetivo. Y eso es algo que tenemos que, a partir de eso, cada uno lo va a incorporar en su cabeza, con los conocimientos que recibió en la universidad, más lo que va consiguiendo a lo largo de la clínica diaria y la experiencia clínica, lo va a interpretar para después ejecutarlo. ¿De qué manera? Veremos. Unos serán más conservadores, otros serán más radicales, porque se sentirán más confiados con algún material o con otro. A partir de esa observación, ¿qué tenemos que estar mirando? Vamos a ver pieza análoga contralateral, vamos a ver si esa pieza tiene un punto de contacto o tiene una faceta de contacto, si tiene una forma triangular, ovoidal o cuadrangular. Eso nos va a permitir determinar qué material vamos a utilizar y si tenemos que realizar previamente algo en nuestra estructura gingival para mejorar ese marco de referencia o no. Vamos a ver las vecindades, como decíamos, si es un diente que está encimado al otro o es un diente que está alineado. Vamos a ver entonces contra qué antagoniza, las oposiciones, si tiene una oclusión estable, si tiene una oclusión patológica, una protrusiva que no genera ninguna interferencia, o si tiene una lateralidad que genera una protección de ese sistema. Si es un diente anterior el que vamos a reparar, y por ejemplo este tipo de oclusión que tiene este paciente, este tipo de mordida que tiene un borde, y nos pide o solicita una restauración en ese sector, ¿vamos a brindársela sin ningún análisis previo? No, vamos a tener que analizar seguramente el sector posterior, para que nuestro éxito en la restauración anterior sea a largo plazo. Vamos a tener que observar también entonces el marco o encuadre gingival. En este caso, fíjense si este paciente les viene para realizarse una restauración con un composite en la zona del punto 1. Ahora, muy bien, ¿a ustedes les parece lindo estéticamente el sector del área gingival del 22? Un retenedor circunferencial de una prótesis parcial removible en esta zona. La altura diferente que presentan ambos incisivos centrales no es algo armónico. Es decir, tenemos que observar un encuadre o marco tanto gingival como labial. Eso nos va a dar una estima de conjunto, análisis de conjunto que se denomina. Eso tiene muchas formas de analizarse. Fíjense este caso, una paciente, la del lado izquierdo, que es la foto preoperatoria, viene a la consulta tratando de mejorar esta zona en donde su sonrisa está alterada, no contacta con el labio inferior. Esto es una técnica muy linda que he aprendido de varios fotógrafos profesionales, ontológicos, en donde invierten la foto y ven
la caída de esos bordes incisales sobre el labio. Si ese labio tiene algún defecto, que es lo que la paciente sugiere, bueno, luego podemos tratar de realizar, en este caso, carillas, lentes de contacto, para mejorar toda esa guía anterior, devolviéndole, fíjense, algunas alteraciones o algunas mejoras en lo que son los mamelones, lo que son las translucidez del borde incisal, devolviéndole entonces naturalidad, devolviéndole algo estético y que sea inaparente a los ojos de las personas. Un incisivo central deberá ser la imagen en espejo del otro. Una pequeña discrepancia entre un lateral y un central puede ser tomada hasta encima como una característica estética placentera, dice Newton Fall ya hace varios años. Es decir, que como decíamos al principio con George Clooney, eso tenía razón. El actor principal, ¿quién es? El central. Si un central es igual al otro, ya cuando uno mira a esa persona, más que nada nosotros los odontólogos, nosotros miramos un poco a los ojos y un poco a los dientes. ¿Vieron? Tenemos esa manía, esa locura de un poco a los ojos, un poco a los dientes. Y siempre nos llama la atención algo cuando eso no está alineado, no está armónico. Ahora, si hay un lateral desviado, ya quizá pasa un poco más desapercibido. Y es más, en las damas queda hasta más lindo que los laterales estén un poquito desalineados. ¿No es así? Bueno, eso pasa muchas veces y le damos bolilla entonces a los papers que vamos encontrando en la literatura. Para hablar algo de color, muy rápidamente, porque es un tema que está bastante agotado, sabemos que tenemos que ver la tridimensión del color, lo que es el análisis del matiz, que es el color propiamente dicho, si es verde, rojo, amarillo, azul. Vamos a analizar esa intensidad, en qué tanto grado encontramos ese amarillo, o ese ocre, o ese blanquecino en un área anterior, si lo encontramos en mayor intensidad o en menor. Y tenemos que también saber la cantidad de blanco y negro que tiene ese diente. Eso se denomina valor. Es decir, si un diente vale más, quiere decir que tiene más valor. Si un diente vale menos, tiene más cantidad de negro. O lo que es lo mismo, tiene menos cantidad de blanco. Eso va a jugar en contra de lo que va a ser la estética del sector anterior. No nos viene bien encontrar un diente que tenga demasiado color negro en ese sector anterior, debido a que va a jugar en contra de nuestra estética. Y bueno, a nivel ontológico, ¿cómo lo podemos transcribir esto? Por ejemplo, un muestrario de colores de Vita. Miren lo que estamos viendo, es un muestrario de colores en donde está ordenado por, como viene, cuando ustedes lo compran, lo abren, viene ordenado así, está ordenado por intensidades de matiz. Es decir, viene la 1, la 2, A3, A3,5, A4, y después pasa a la línea B, o al grupo B, y lo mismo con el C y con el D. Es decir, tenemos unas zonas blanquecinas, unas zonas ocres, amarillas y unas zonas grisáceas. Ahora, muy bien, si ustedes tienen que ordenarlo, también como viene en un prospecto que tienen adentro, y lo pueden ordenar por intensidad de valor, van viendo que acá, ahora sí está ordenado de una forma como más bella, ¿no? Lo pueden ver de esta manera. Esto sirve mucho a nivel marketing también, porque ustedes le pueden decir al paciente que le hacen un blanqueamiento, fíjese, hemos blanqueado de una 3 a una 2 y pasaron 5 tonos. En cambio, así, como estábamos ordenados por intensidad de matiz, si han pasado de una 3 a una 2, solo han blanqueado un tono. Entonces eso es muy importante porque ustedes lo que han hecho con el blanqueamiento es disminuirle el valor, o lo que es lo mismo, aumentarle la cantidad de blanco. Entonces ahora estamos hablando del mismo idioma a nivel de lo que es la armonía del color. También otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la textura. La textura es muy importante para nuestra restauración final. No todos los materiales nos van a determinar o nos van a dar el mismo resultado final. Ustedes imagínense si tienen que restaurar una pieza con esta rugosidad o una pieza con este brillo superficial. No es el mismo material y no es el mismo acabado o pulido que le van a dar con sus kits que tengan de pulido, obviamente. Y tampoco es el mismo el grado de partículas, el gramaje de partículas que van a utilizar, porque van a tener que exponer mucho más el brillo. Si ustedes tienen dudas sobre eso y todavía no encuentran muy bien determinado ese brillo o esa rugosidad que presenta en el área superficial, podemos realizar también un metalizado de un modelo, una impresión previa y luego un metalizado con una purpurina o con un aerosol que tenga algún tipo de brillo, y eso se va a exponer aún más con algunos reflejos lumínicos que van a generar a nivel de ese brillo. Y eso va a demostrar aún más, mejorar lo que va a ser nuestro brillo superficial. También podemos en ese modelo analizar lo que se denominan las líneas de transición.
¿Sabe lo que es la línea de transición? ¿Aún no ha escuchado nombrar? Son las líneas que dividen, esto lo hace mucho el laboratorio para la cerámica, por eso nos copiamos muchos del laboratorio. Empezamos a tirar líneas con un lápiz y ver qué parte pertenece al área vestibular y qué parte pertenece al área mesial o distal. Y lo mismo en la curvatura que encontramos en el área cervical. A partir de aquí ya empieza a converger hacia la gíngiva. Eso tenemos que discernir entre una cosa y la otra para saber hasta dónde va a llegar nuestra restauración y hasta dónde vamos a inclinar el disco de pulido o la piedra de grano mediano, fino, regular, para darle forma anatómica a nuestra pieza dentaria. Seguimos interpretando y lo que vamos a analizar también van a ser los lados. No es lo mismo esta pieza que vemos a la izquierda que la que vemos a la derecha. Fíjense que es más corta y además tiene menor valor porque está más oscura. Entonces vemos que no solo el diente, el incisivo central superior tiene un problema a nivel del largo incisal, sino también a nivel cervical, además de que tiene un cambio de valor, ¿no? Que es lo que estamos aprendiendo hoy. Vamos a tener que realizar algunas técnicas para mejorar eso. Vamos a analizar el grupo anterior, fíjense esos laterales, como están en giroversión, y esos incisivos centrales en los cuales el paciente busca estética. Entonces nosotros le podemos ofrecer un tratamiento integral también a ese paciente, porque quizás solamente reparando los centrales no vamos a conseguir una estética aceptable. También vamos a tener que analizar ese marco de referencia labial que dijimos que por ahí tenemos algunos pacientes que presentan esa sonrisa escondida, en donde a continuación, luego del break, vamos a ver en desarrollo este caso con algunas cirugías periodontales y algunas técnicas con carillas. También tenemos que tener en cuenta la edad. Si un niño le solicita una restauración en el sector anterior y presentan esa flor de lis, aún porque no ha cumplido los 17 años y tiene presencia de flor de lis, que todavía no es patológica, la tenemos que reproducir. Vamos a ver qué materiales vamos a utilizar para ello. Pero en un paciente adulto vamos a tener que responder con un facetamiento incisal. Vamos a encontrar también características de superficie y características más profundas, como puede ser alguna periquematía de esmalte o alguna mancha. No creo que un paciente nos venga a pedir que le reproduzcamos esa mancha amarronada, pero sepan que existen algunos kits, como Paints of the Color Kits de Colten, que ahora vamos a mostrar una fotografía, que pueden hasta reproducir esa mancha amarronada. Lo ideal que nosotros recomendamos es hacer lo que hace uno cuando toma un color para una cerámica. Tómense el trabajo de hacer lo que se denomina un mapa cromático. Es decir, toman una hoja, un lápiz y determinan los colores, los efectos, las curvaturas, las intensidades de matiz, valor que están observando, las vuelcan en un papel y eso lo dejan a un costado del sillón para luego copiarlo y llevarlo a cabo durante la estratificación. También hay que tener en cuenta un factor anexo que va a ser la intensidad del brillo, que eso también va a tener mucho que ver, porque cuanto más vamos a darle brillo a una restauración, más valor va a aparentar, o sea, va a valer más, y si vale más, va a tener como más blanco. Entonces, quizás si a un diente lo pulimos demasiado, vamos a obtener mucho mayor color más claro, y eso en contra hasta del resultado final. Hay que tenerlo en cuenta. Como sabemos, el esmalte es un cuerpo semitraslúcido. Fíjense la foto de la derecha suya, en donde es una restauración que estaba realizando y dejé puramente esmalte. Fíjense la translucencia que tiene. Sin embargo, en un niño, en una restauración bastante amplia, fíjense cómo podemos reproducir una pieza evitando y copiando esa línea de transición, copiando o evitando justamente la línea de fractura. Vamos a ver cómo vamos a ir formando también esto que se denomina efecto halo o efecto opalescente, que es lo que estamos viendo ahora. Con nuestra estratificación intelectual vamos a determinar paso a paso ahora, a continuación, cómo vamos a formar esto, que es lo que nos va a dar naturalidad, lo que nos va a dar el éxito clínico. Para ello tenemos que analizar también el biotipo. Si el paciente tiene una parafunción, no puede ser restaurado previo a eliminar esa parafunción o controlar esa parafunción. ¿Cómo? Puede ser obviamente con un desgaste selectivo, previo montaje en articulador y análisis funcional de los mismos. Tenemos que realizar también un análisis en forma integral
de ese paciente si quizá puede llevar una placa, obviamente que la va a llevar posterior a nuestra rehabilitación, pero previa para generar algún beneficio a nivel de lo que va a ser la articulación temporomandibular. No lo sabemos, tenemos que analizarlo también, pero sabemos que si va a ser un biotipo muy convergente va a ser un paciente de mayor riesgo. Si es un biotipo más, digamos, borde a borde, también. Y si es un biotipo más divergente, va a tener una desoclusión inicial que va a contactar y luego ya no va a tocar, por lo tanto no va a ser tan crítico nuestra restauración. Tenemos que tener en cuenta de que nuestra adhesión va a ser, no va a ser magia, no va a soportar cualquier fuerza, y sobre todo fuerzas que vienen del sector posterior. Pero tenemos que ayudarle un poco a nuestra adhesión, porque si no contenemos ese sector posterior, vamos a tener fracasos adelante. Esto está sacado del libro del doctor Aníbal Alonso, nuestro maestro también en lo que es todo lo que es el análisis de diagnóstico y oclusión en rehabilitación oral. Ahí estamos analizando, vemos los contactos y ya pasamos a lo que va a ser entonces la toma del color, algunos consejos. Ustedes, los que son alumnos de posgrado, van a tener más experiencia, pero como sé que también hay alumnos de grado, vamos a contarle a todos qué es lo que más aconsejamos. Siempre antes de aislar, vamos hacia la ventana y miramos el paciente para no desecar nada con el aislamiento. Vamos a ir hacia la hilera cervical, que es la que más se ajusta a la dentina, porque dijimos que el esmalte es muy delgado en esa zona y vamos a observar con mayor detenimiento esa dentina. Vamos a tomar el color en el tercio medio, en un balance también entre la dentina y el esmalte, y si no, y si seguimos teniendo dudas, podemos ir al canino y vamos a bajar un tono. Es decir, siempre tenemos alternativas para tratar de encontrar el color y ver qué tipo de análisis podemos realizar. Es muy importante mandarle fotografías al laboratorio con el muestrario de colores dentro de la boca y ver que el paciente compare, que el laboratorio, compare ese muestrario. Como él trabaja con el mismo muestrario, puede ir viendo la fotografía y ir dilucidando cómo va a ir armando esa estratificación en el caso de realizar una cerámica. En el caso de realizar ustedes una restauración directa, que es lo que vamos a ver durante esta parte de la mañana, obviamente lo van a ir anotando dentro de un mapa cromático. Pero es muy importante realizar entonces la utilización de esos kits que vienen dentro de las resinas, debido a que, fíjense lo que dice también Newton Fall hace bastante tiempo, dice que los composites de micropartículas son usualmente más oscuros, es decir, de menor valor y mayor intensidad, sin polimerizar. Y llegan a ser más luminosos luego de ello. Esto es muy importante para cuando, sin querer, o quizá hemos visto en el curso de posgrado, que un alumno toma un trozo de composite sin polimerizar de la jeringa y lo posiciona sobre la pieza dentaria para ver si este va a ser el color indicado. Y la realidad es que no es real lo que está haciendo, porque luego de polimerizado, fíjense que cambia de color. Y lo opuesto pasa con los híbridos, por ejemplo, o los microhíbridos. Son más luminosos antes de polimerizar, es decir, que tienen más valor y menor intensidad, adquiriendo un tono más oscuro luego de iniciado este proceso. Por lo tanto, que lo que aconsejamos es, si no tienen la posibilidad de contar con un kit que venga con un muestrario de colores, lo que aconsejamos es fabricarlo ustedes con algunas cucharillas transparentes de esas de café y ir posicionando, ir polimerizando cada color para tenerlo preparado en el momento de realizar la restauración. ¿Se entiende? Muy bien. Otros consejos podría llegar a ser también no utilizar la luz del foco directo sobre el sillón, utilizar la luz del día, tratar de hacerlo, como dice el postulado número 81 de la Asociación Dental Americana, entre las 12 y las 14 horas, que es cuando más cantidad de efectos del sol existen, cuanto más longitud de onda existe. Tomar la recisión rápido, más de 5 segundos, el ojo, los bastones y los conos del ojo se agotan. Y no conviene tardar más tiempo, y tratar de que el paciente vista ropa clara y, si es posible, sin lápiz labial, para que no genere un cambio de coloración a nivel del marco de ese de referencia. Vamos a trabajar entonces ahora con algunas restauraciones proximales. Fíjense que ya empezamos a trabajar y analizar un poco todo lo que hemos observado, lo vamos a interpretar y lo llevamos a la clínica. Acá vemos un paciente que tiene entonces acá mucha translucidez en esta zona, una condensación, fíjense, un efecto halo o un efecto opalescente, y en el área mesial, que es una zona muy luminosa, vemos una
restauración proximal, una clase 3, que antiguamente le llamábamos. Vamos a trabajar eliminando caries. Previamente vamos a tomar el color con los muestrarios de colores que nos presentan los avíos. Fíjense cómo vamos generando nuestro mapa cromático, nuestro análisis. Hacemos un aislamiento absoluto del campo operatorio, una técnica adhesiva convencional, con ácido fosfórico, adhesivo, y luego la aplicación de la resina con un preacuñado para que generar un punto de contacto si se modificó por la lesión de caries, que sea bien afirmado, y luego una secuencia de discos, en este caso de la firma Diatech, que son excelentes, y algunos cepillitos que desprenden un óxido de aluminio que va a generar también un brillo extremo. Tenemos un postoperatorio inmediato y un postoperatorio a distancia. Ahora tenemos que dejar a nuestra papila, que le hemos machucado un poco con el aislamiento, a que se regenere. Y ahí vamos viendo cómo se va de a poquito confeccionando nuevamente su armonía. Otra restauración proximal, fíjense, más oscura en la zona del incisivo central superior. Ahí la estamos observando. Vamos viendo cómo vamos a eliminar bien conservadoramente nuestro tejido cariado, como hablaba ayer el profesor Cresci. Protegemos el diente vecino, restauramos y chequeamos la oclusión. Algo simple y sencillo, sin mucho fundamento a nivel de lo que va a ser la estratificación, debido a que el esmalte estaba intacto. Solamente le tenemos que dar un complemento dentinario. Pero el desafío más importante yo creo que es la restauración de clase 4. Que nosotros la consideramos como el primer paso para el logro de la estética en los materiales plásticos dentro de lo que va a ser nuestra rehabilitación integral. Si ustedes entienden cómo realizar una clase 4, una restauración de ángulo, entienden la estratificación del color y entienden de estética. Se reciben de esteticistas, digamos. Porque a partir de ahí podemos trabajar con una cerámica, que también es muy difícil, pero tenemos una base de sustentación muy grande con la interpretación de las resinas. ¿Cómo llegar a congeniar esto? ¿Cómo llegar a tratar de enmascarar esa línea de fractura, obtener el mismo brillo, obtener algo similar y que el paciente no perciba que ahí se le ha realizado una restauración? Es uno de los mayores desafíos para el práctico generar, disfrazar entonces esa línea de fractura. Siempre es la maldita línea que después estamos rezando para que cuando se vuelva a rehidratar el diente no venga entonces el paciente a decir, ¿sabe que se me nota una línea acá que no me gusta? Bueno, vamos a ver cómo tratar de evitar eso. Lo importante en la ejecución va a ser confeccionar un buen bisel, un bisel extenso que continúe las elevaciones y las depresiones de la cara vestibular de la pieza dentaria, que no sea muy rectilíneo, que tenga esa forma abovedada, como en este caso tiene esta pieza dentaria de un niño, y que cubra todo el área de restauración. También vamos a buscar, como dijimos, los efectos lumínicos con el brillo superficial. Y como dice el doctor Abate, uno de mis maestros, en un libro que se los recomiendo, de estética y adhesión del doctor Lanata, otro amigo, es ¿qué le vamos a pedir al composite para que ese composite nos devuelva lo que nosotros necesitamos en la clínica diaria? Obviamente le vamos a pedir estética, le vamos a pedir flexión. Le vamos a pedir, esto muy importante, que sea estable en el mantenimiento de la forma delineada y que tenga bajo escurrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes lo puedan ir esculpiendo y que no les chorree y que no les caiga ese composite, para que le puedan dar todas esas elevaciones y depresiones y formas anatómicas que están observando o que observaron en lo que va a ser el diagnóstico. Si ese esmalte o si ese dentina chorrea y se dan vuelta a buscar la lámpara halógena y ya se cayó, no tiene ningún sentido que ese material siga trabajando con ustedes, porque la verdad que no es bueno. O si al contrario, es muy duro y no pueden esculpirlo. Tiene que tener intensidades de dentina y esmalte, tiene que ser resistente al desgaste y tiene que tener en los sectores posteriores desgaste a la exigencia funcional y oclusal. Tiene que ser altamente pulible. Obviamente vamos a optar por un material de relleno o no, o sea, si es un microparticulado, un nanoparticulado, dependiendo la zona donde vamos a trabajar. Que sea de fácil manejo, que no sea pegajoso, que no se les quede pegado a la espátula de composite cuando están trabajando, o sea, que les permita esa ductilidad y sea esculpible, y que tenga también algunos traslúcidos o algunos incisales para poder
lograr entonces los efectos que estábamos hablando hace un ratito de translucidez, de efecto halo, efecto opalescente en el borde incisal. Hay algunas técnicas en la actualidad de las cuales contamos, que pueden ser estas que estamos viendo acá, que tengan opacos de dentina, cuerpos de dentina y esmalte o incisales, que tengan opacos de dentina, o cuerpos de dentina o esmalte, o opacos efectos y esmalte. Cada uno de ellos tiene una forma de trabajo, un protocolo que ha confeccionado cada fabricante. Y tenemos que contar, obviamente, donde se requiera con elevado brillo, como dijimos, disminuir el grado de partículas, incorporar el uso de los nano y trabajar siempre hacia el remanente dentario para evitar esa exposición de la línea de fractura. Estos son todos los materiales que fueron evolucionando y algunos están en desuso, en ese caso la 110 de 3M que no tenía fluorescencia. Eso tenemos un caso ahora para mostrar que hemos mejorado con otros materiales que sí tienen fluorescencia, pero hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a comprar, porque siempre tenemos que leer las instrucciones de ese fabricante para que nos expliquen cómo lo vamos a utilizar. Este es mi hijo Bruno, se los presento, que me está mostrando que estamos por el primer caso. Y la técnica tradicional que hacíamos habitualmente era esta. Nos llega Eugenia, una paciente amiga que tenía una restauración en la cual ella reclama que no se le veía cuando iba al boliche a la noche, porque la luz azul mostraba como que tenía la falta de su pieza o su restauración. Entonces, analizando, nos dimos cuenta que no tenía fluorescencia ese material que habíamos utilizado. Entonces, se lo eliminamos, hicimos la técnica tradicional, puliendo con recortador de margen gingival, asadón con filos laterales. Ese bisel tiene que quedar perfectamente liso para obtener una mejor adaptación de nuestra restauración y nuestro sistema adhesivo que funcione mejor. Aplicando esos materiales con algunos pinceles, en este caso sintéticos, que los pueden conseguir en casas de arte, para ir esculpiendo entonces una técnica más complicada que era hacerlo a mano alzada. Se lo muestro esto para que vean cómo evolucionó la técnica y cómo hoy en día estamos trabajando. Esto es lo que hacíamos antes, obteníamos buenos resultados, pero eran mucho más laboriosos. Teníamos que trabajar y ser más artistas de los que somos hoy en día. Obteníamos buenos resultados, pero sepan que existen cosas mejores. Por lo tanto, junto al doctor Tamini y al doctor Federico Dragoveschi, les voy a mostrar que hicimos un protocolo en donde le explicamos el paso a paso. Sepan que existen para algunos casos, por ejemplo el Miserium, una dentina o 3 capas de dentina opaca con un respaldo por detrás y con un esmalte de valor por delante. Sepan que existen, por ejemplo, para el Z350 XT un esmalte de respaldo, una dentina opaca y un esmalte de valor. Y lo que vamos a ver ahora, que va a ser un esmalte de respaldo, por ejemplo en el Miris 2, en Brilliant NG, en Press Direct de Ivoclar y Four Seasons de Ivoclar, en donde vamos a trabajar con dentinas opacas y esmaltes de valor en el área vestibular. Esta es a lo que me refería. Este protocolo se los vamos a mostrar paso a paso rápidamente, pero sepan que es algo bastante práctico. Si alguno no entiende algo en algún paso, no tengo ningún problema en parar y contestar, o le hacemos las preguntas al final, quizá para que no se genere quizá un retraso en la conferencia, pero no tengo ningún problema en contestar. Fíjense que acá tenemos un encerado de diagnóstico que se hace cuando recibimos el paciente con esa fractura. Le tomamos una impresión, hacemos un pequeño encerado rápidamente. ¿Para qué? Para obtener esto, el área palatina. El área palatina que va a ser nuestra área más importante, donde vamos a confeccionar luego una llave que nos va a permitir ir condensando nuestro material. Es decir, esa llave va a tener unas características, que va a tener generalmente 1,5 milímetros de espesor en el área incisal para generar una carga de resina y una condensación de esmalte a nivel de esa zona y poder generar los efectos que estábamos buscando. Eso lo vamos a posicionar dentro de nuestra boca previo tallado del bisel. Un bisel que tiene que tener un 1,5 o 2 milímetros de espesor y a 45 grados, siguiendo, como vemos acá, esta forma, la forma de la convexidad de la pieza dentaria, con sus elevaciones y sus depresiones.
Realizamos la técnica adhesiva, pueden hacerlo obviamente con un sistema adhesivo de ácido independiente o lo pueden realizar con un adhesivo universal. Obviamente siempre aconsejamos en esmalte realizar un adhesivo independiente y si tienen exposición de dentina, como decía el profesor Dieschi ayer, obviamente tratar de trabajar con adhesivos que no agredir tanto la dentina. O lo podemos hacer con un adhesivo de quinta generación a base de agua como es el One Coat Bond SL. En este caso utilizamos Brilliant NG, utilizamos Minis, perdón, pero también lo pueden utilizar con Brilliant NG. Obviamente cada uno puede comprar el kit que más cómodo se encuentre. Y ahí vamos a empezar a cargar, ¿no? Cargamos la zona palatina, cargamos de a poco y vamos polimerizando. Vamos a ir viendo cómo se ve la restauración a nivel de la translucidez del área palatina, que ya tenemos prácticamente nuestra restauración en su forma palatina terminada y a partir de ahora es mucho más fácil, ¿no? Ir esculpiéndolo a mano alzada como hacíamos anteriormente. Vamos a colocar unas masas de dentina bien opaca, el esmalte más opaco que consigan, lo pueden colocar, pero en espesores muy delgados, solamente van a ir formando los mamelones. Ahí fíjense en esta foto como se ve, se aprecia que no llega a montarse sobre el bisel, sin cargar el bisel, y sí lo va a hacer nuestra segunda carga, que va a ser nuestra dentina. Ahí sí va a ser una dentina no tan opaca, que va a generar 3 montañitas, como si fuesen los 3 mamelones, llegando hasta la mitad únicamente del espesor del bisel. Tenemos que dejar más espacio, porque vamos a seguir interponiendo algunas estructuras dentinarias ahí. Llegamos hasta la mitad del espesor del bisel y ahí se trasluce a través de nuestra resina justamente del área palatina, nuestro opaco de mamelón. Vamos a ir cargando, vamos a ir estratificando los mamelones y le vamos a ir dando estructura o naturalidad entonces a esa parte interna. Acuérdense que estamos haciendo una estratificación intelectual o anatómica de nuestra pieza dentaria. Imagínense las estructuras que tiene por dentro. Luego de eso vamos a ir tratando de darle más efectos. ¿Y cómo vamos a resaltar nuestros mamelones que son opacos? Lo podemos resaltar con, por ejemplo, con un kit de Paint of the Color Kit, como les decía, de Colten. Vamos a levantar ese ocre o ese amarronado que queremos darle a nuestro mamelón. Y para hacerlo más profundo, para exponerlo más, tenemos que intercalar zonas azules o zonas de que le den translucidez. Y le vamos a colocar entre mamelón y mamelón algún azul, algún blue. Entonces, en resumen, desde palatino hacia vestibular, ¿qué tenemos? Un translúcido amarillo, un IT puede ser, un opaco de dentina 3 o A2, el que ustedes consigan, un Shade 2, en este caso de Minis, blue entre mamelones y un Tetricolor sobre el mamelón. Luego vamos a homogeneizar todo esto con un translúcido para no perder todo lo que hicimos, porque ustedes colocan ahí una dentina opaca, tapan todo lo que estuvimos haciendo hace un rato. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de colocar un translúcido sobre todo ello para protegerlo. Esto es como vamos a ir avanzando, como vamos a ir paso a paso y siempre generando nuestra carga sobre el área del remanente dentinario. Fíjense que, por último, vamos a colocar una mezcla de Duo Shade, vamos a colocar 1/3 de esmalte translúcido, y 3/3 o 2/3, mejor dicho, de esmalte de Shade 2 y lo vamos a mezclar en una loseta para luego posicionarlo sobre el remanente dentinario, en esta dirección, nunca hacia el borde incisal, sino obviamente exponemos el bisel nuevamente. Este es el resultado final. En nuestro modelito de trabajo generamos ese efecto halo, ese efecto opalescente. Vamos a ir puliéndolo de mayor granulometría a menor granulometría con piedras y discos. En este caso usamos los Soflex de la empresa 3M, pero ustedes pueden utilizar cualquiera, los de Diatech o cualquiera que ustedes estén cómodos. Y eso es lo que se obtiene. Se obtiene un resultado final en donde obtienen justamente lo que estamos tratando de encontrar, que es este efecto de condensación, efecto opalescente a nivel del borde y los mamelones de efecto juvenil o de un paciente adolescente que estamos buscando. La elección de resinas compuestas basada en propiedades ópticas solamente en función de mimetizar las estructuras dentarias no provee necesariamente una respuesta estética satisfactoria. En muchas ocasiones el fracaso proviene de un incorrecto análisis del comportamiento óptico de la dentición natural, así como el empleo erróneo de materiales.
Esto es importante, fíjense que por lo tanto es preciso ejecutar técnicas que permitan al material desarrollar todo su potencial para replicar el diente natural. Dice Milko Villarroel, Newton Fall también en el año 2011. O sea que depende también del material que elijamos y también del protocolo que realicemos. Por eso, a partir de este protocolo que les expliqué, que acá les hicimos un resumen junto al doctor De Pino, mi amigo que hoy no está presente, que también estaba invitado a este congreso, y le mando un gran abrazo nuevamente. Vamos a empezar a ver algunos casos ya también de mayor complejidad. Estos son casos, un caso publicado junto con el doctor Tamini y la doctora Criquet en una revista de la Asociación Odontológica Argentina, en donde el paciente, Valeria se llama, tenía muchas alteraciones cromáticas y, como siempre, no los voy a aburrir de nuevo, pero el protocolo es siempre el mismo. Vemos al paciente, vamos al tercio medio, tenemos dudas, vamos a cervical, tenemos dudas, vamos al canino y le bajamos un tono. Eso es lo que siempre hay que realizar por protocolo. Muy bien, tomamos el color, otra vez Miris, fíjense, esmalte y dentina, analizamos y si no podemos comprar también el intro kit. Ahí tenemos el mapa cromático, una dentina S3, un enamel regular y una dentina incisal, un esmalte incisal. Tomamos una impresión, hacemos un encerado y de ese encerado nos sirve para realizar nuestra llave o matriz de silicona. Hacemos el aislamiento absoluto del campo operatorio, realizamos los biseles, alisamos los biseles y vamos cargando. Fíjense que también podemos hacer una incisión en nuestra silicona para poder pasar nuestra matriz de acetato y no queden ferrulizados, no queden unidos nuestras restauraciones. Y este es el resultado final que se obtuvo luego del tiempo de trabajo. Es decir, que tratamos de enmascarar esas líneas de fractura y obtener estética y brillo. Vamos a ir pasando algunos casos rápidamente para poder llegar con el horario. Nico, avísame cómo venimos. Vamos a ir viendo entonces a María José. Tenemos una restauración bastante grande, fíjense, con unas vistas laterales. Hay también un cambio de coloración, una disminución del valor. Por lo tanto, en ese caso quizás tenemos que hacer un desgaste un poquito más excesivo del que teníamos pensado, porque no tenemos tanta posibilidad de cubrir ese oscurecimiento del diente con una resina semitraslúcida. Entonces tenemos que tratar de eliminar un poco más de tejido, que nunca queremos, pero bueno, hay veces que hay que hacerlo. En este caso lo hicimos con Four Seasons, fíjense cómo estamos tomando entonces el matiz, la intensidad y el valor, y en este caso la encala de dentinas también, muy importante. Fíjense, volviendo para atrás, la restauración, cómo va a tener que darnos esta exigencia estética a nivel de lo que es la condensación del esmalte en el borde incisal. Esto es lo que estamos obteniendo con el resultado final y el brillo final. Estamos tratando de devolverle entonces esa forma anatómica y ese brillo superficial. Otro caso un poco más complejo, ya un análisis de una guía anterior, de una niña, una adolescente, en donde fíjense que esto fue realizado en el posgrado del doctor Pregadio de Pino, y fíjense cómo la alteración que tiene a nivel de los centrales, el 21, el 22 y el 23, como no coincide con el homólogo contralateral, puede haber llegado a ser una erupción pasiva alterada. Vamos a analizarlo en la segunda mitad de la conferencia, pero a nivel estético la encía está bien y como es un adolescente vamos a hacer una odontología restauradora mínimamente invasiva. Vamos entonces a hacer un encerado a través de un modelo, vamos a completar lo que falta del otro lado, hacemos una llave, aislamos, eliminamos el área vestibular de esa llave para poder observar hasta dónde tenemos que ir cargando. Hacemos la técnica adhesiva en esmalte, sin preparación, bárbaro, espectacular, es lo que más nos gusta. No tocamos nada, no asperizamos, no hacemos nada, apenas limpiamos, colocamos ácido fosfórico y vamos cargando de la misma manera que estábamos viendo anteriormente. Fíjense cuál es el resultado final, un poquito la encimada de la encía ahí luego del aislamiento, pero este es el resultado final. Otro caso. Fíjense cómo ya encontramos ahí una condensación, ahí estamos viendo la translucidez que tenemos en los bordes incisales, encerado, protocolo de restauración y empezamos a observar. Interpretamos, tomamos el color y vamos a confeccionar nuestra llave de silicona a través de ese encerado y la posicionamos. Protegemos la pieza vecina
realizamos la técnica de grabado ácido. Acuérdense siempre, siempre, siempre leer las instrucciones del fabricante. No son todos la misma aplicación. Acuérdense que hay unos adhesivos que recomiendan la colocación hasta 3 veces, otros que recomiendan 2 veces y polimerizar solo la segunda, otros que tiren aire, otros frotar para evaporar su contenido, que puede ser de etanol, de agua. Bueno, no dejen de leer las instrucciones del fabricante porque no son todos iguales. Muy bien, ahí vemos cómo vamos a ir cargando nuestros mamelones y también nos damos el lujo de, en este caso, de colocar alguna pigmento, un pigmento que logre imitar también los periquematías de esmalte que tiene o de dentina. Fíjense, casi revolviendo unas manchitas en la dentina que hay en la pieza vecina. Es muy importante que esas tintes lo utilicen en la capa subsuperficial, no en la capa superficial, debido a que es una resina que no tiene carga y el paciente, a medida que van pasando los años, con el desgaste propio de los alimentos que van introduciéndose en su boca, se va desgastando la capa superficial y va a ir perdiendo ese pigmento. Entonces lo ideal sería, ven cómo queda escondido debajo de la última capa de esmalte semitraslúcido. Otra paciente que quería una mejora un poco más amplia de su sector anterior, ya vamos metiéndonos en algo más complejo. Fíjense que ella tenía una alteración cromática de una pieza de un incisivo central superior. Pero lo que nos dice Pascal Magne, Ulsberser, es que la colocación prematura de restauraciones de porcelana antes de los 16 o 18 años no es conveniente porque todavía se producirán cambios importantes en la dentición. Por ejemplo, la erupción pasiva alterada, el cual va a ser tema importante de la segunda conferencia, y crecimiento residual de la cresta alveolar. Otra de las patologías que tenía esta paciente es que era una paciente bulímica, y Roberto Esprefico remite con un caso, por lo tanto tenemos la apoyatura a nivel de las revisiones bibliográficas y la evidencia científica, y también tenemos que elegir el material correcto para ese tipo de patologías que el paciente presenta. Este es un paciente que lo hicimos en conjunción con el doctor Tumini, en donde acá el paciente lo que se tuvo que hacer es hablar mucho con la familia para explicarle la situación y ver que el grado de desgaste que ella tenía no era solamente por una patología funcional, sino que principalmente era por su problema de bulimia, por la expulsión del alimento que se producía ella misma. Y eso genera estas alteraciones a nivel anterior, ese ácido. Fíjense que además se está exponiendo ahí ya un PIN o algo que ella presentaba a nivel interno. Ahí vemos cómo vamos viendo las vistas laterales. Alteraciones obviamente de la sonrisa, la línea de la sonrisa está alterada, está invertida. Y lo que siempre recomendamos en estos casos como protocolo estético es generar un blanqueamiento integral de esta boca para obtener ya entonces un cambio de coloración desde el inicio, es decir, aumentar el valor de toda la guía anterior. Y a partir de eso generar nuestras restauraciones. Vamos viendo cómo quedó el blanqueamiento y luego del blanqueamiento ya realizamos encerados de diagnóstico con la forma y tamaño ideal que la paciente estaba buscando y luego sí vamos a aislar, a colocar nuestra llave o matriz de silicona confeccionada ad hoc, es decir, específicamente para ella. Vamos a ir eliminando todas las restauraciones antiguas y obteniendo entonces, ahora sí el posicionamiento, con el posicionamiento de la matriz, la cantidad de tejido que tenemos que agregar o de resina que tenemos que agregar. Vamos a devolverle entonces esa estética y función a nuestro sector anterior, a Jimena, y de a poco vamos a ir trabajando en las áreas proximales, colocando matrices para no ferulizar toda esa guía anterior. Fíjense que es como se denomina build up o estructuras a base desde el remanente hacia arriba y generar entonces con la posición de nuestras resinas este tipo de resultados estéticos bastante buenos. Ahí vemos cómo está quedando ya nuestro resultado y obteniendo un resultado estético bastante armónico, que era lo que la paciente venía a buscar.
Así es como se ve hoy en día. Y así tenemos unas vistas laterales. Y lo más importante es justamente las áreas funcionales. Creo que es lo más difícil de reproducir porque si no tuviésemos las llaves de silicona, tenemos que estar invertidos, trabajando con la cabeza torcida, no reproduciendo correctamente los rebordes marginales, las áreas funcionales por donde va a discurrir esos incisivos inferiores. Y con las matrices de silicona nos devuelven esa practicidad y esa forma de trabajar un poco más correcta. Muy bien, continuando con el temario, vamos bien, creo que estamos bien de tiempo, vamos a llegar bien. Estamos entonces en el cuarto paso, que estamos hablando ahora de restauraciones compuestas del sector posterior. Vamos a ver una somera presentación del sector posterior, algo que habló también el doctor Cresci ayer, pero tenemos que tener en cuenta varios factores, como ser la selección del paciente, la preparación dentaria, la polimerización y qué matrices vamos a utilizar para reproducir los puntos de contacto, algo también muy crítico. Creo que junto con la clase 4, la restauración del sector posterior, la clase 2, es algo crítico, que todo el mundo, o todos nos cuesta mucho, y rezamos cuando sacamos la cuña y la matriz, de pasar el hilo y que el hilo dental tenga cierta resistencia, porque si no, luego ahí se empaqueta comida y se producen algún proceso periodontal, comenzando por algo gingival y luego llegando a algo periodontal que queremos evitar. Fracasos con resinas compuestas, sensibilidad de adhesivos, función, fatiga y clínica, trabajos bastante actuales del 2013, nos hablan de qué paciente vamos a elegir, que no todos los pacientes son iguales, es decir, un paciente que viene por una restauración en el sector posterior no es lo mismo que un paciente policaries, que no tiene una enseñanza de higiene o una conducta en donde él sepa que va a tener que cepillarse o tiene que cepillarse en forma continua, en forma periódica y venir también a los controles. Lo que queremos tratar de transmitirle entonces es que el paciente ese lo tenemos que educar. Algunas preparaciones dentarias que se van a remitir solamente a la forma y la extensión de la lesión, es decir, son preparaciones, le llamamos nosotros. El doctor Lanata hace muchos años me lo enseñó, en donde no es lo mismo una cavidad que una preparación, ¿no? Una cavidad es algo que tiene planimetría, tiene forma, tiene convergente, divergente, tiene paredes que van a retener un material como es la amalgama, pero lo que es una preparación va a ser algo que no tiene forma de nada, se va a remitir solamente a eliminar la lesión. Para ello vamos a utilizar o vamos a valernos de algunas matrices y cuñas que hay en el mercado, hay muchísimas, que nos van a dar la forma y la convexidad de esa área proximal, bastante relacionada o bastante imitada a esa pieza dentaria que tenemos que reproducir, y la vamos a transformar primero obviamente en una clase 1 y luego vamos a transformar o a restaurar nuestra área oclusal, ya llegando al resultado final estéticamente aceptable. Vamos a trabajar con pulidos y de extrema grano bien fino y tratando de no levantar temperatura para no generar obviamente a una lesión pulpar. También tenemos que tener en cuenta nuestra polimerización. Esto es todo muy lindo, pero si no polimerizamos bien no vamos a llegar a un resultado predecible, debido a que después empiezan todo lo que son las sensibilidades posoperatorias. Sabemos que los incrementos deben ser oblicuos, deben ser en capas, deben ser en forma pausada, en forma anatómica, justamente reproduciendo cada cresta triangular interna, que va a ser nuestra unidad funcional, ¿no? De una cúspide. ¿Se acuerdan de lo que es una cresta triangular interna? Que es la unidad funcional de la cúspide, en donde va a caer el punto A, B y C de nuestra oclusión antagonista. ¿Para qué? Para evitar la contracción y la polimerización y el estrés de contracción. Acuérdense que si ustedes colocan un bodoque, un grandote de composite y lo polimerizan, pueden generar un desprendimiento de ese material, y ese material justamente luego vamos a comenzar con la filtración marginal y algunas alteraciones de recidiva de caries. Hoy en día ya existen algunos composites, como ya mostró ayer el doctor Ivo Cresci, y yo les voy a mostrar ahora también, que tienen obviamente la posibilidad de colocarlo en mayores capas, a pesar de que todavía no está totalmente demostrado que tenga una efectividad tan alta con respecto a lo que va a ser el tiempo de trabajo, pero realmente es una gran iniciativa y hay que tenerla en cuenta.
Un insuficiente grado de conversión, de polimerización, afecta las propiedades químicas de la resina compuesta, determinando una mayor absorción acuosa, una disminución de la resina, de la resistencia al desgaste, y del modo flexural. Así también como la posibilidad de irritaciones, alergias y citotoxicidad. Y la efectividad del curado va a depender también del tamaño y tipo de partículas, obviamente. Eso lo dice, fíjese, en el 2012 ya Marco Lombardini, Marco Chiesa y colaboradores, en donde vemos que la clasificación de las partículas de macro relleno, micro relleno, híbrido universal, cómo fue avanzando hasta llegar hoy a una nanopartícula entre 5 y 75 nanómetros. Realmente esto es un desafío todos los días, seguir viendo qué materiales nos van apareciendo en lo que son los centros, los comercios, a través de las empresas que nos patrocinan. Realmente es gustoso observar cómo van trabajando y cómo se sigue investigando. Uno trata de investigar humildemente, pero realmente los grandes investigadores como el que vimos ayer, en donde les mostró, creo que todos los trabajos que mostró, todas las citas que él justamente se apoya, son todas de él. Esto es genial, ¿no? Que investigar, a uno que le gusta investigar, hacer eso solamente es muy lindo. Así que aprovechemos y leamos un poco, como él dijo ayer, leamos la bibliografía. Bueno, lámparas halógenas o lámparas de LED, en este caso, que tengan aumentada, con algún turbo, para llegar, fíjense, hasta 1600 miliwatts por centímetro cuadrado. Eso nos va a dar una mayor efectividad en la polimerización y yendo siempre de menor a mayor. Los composites, los bulk fill, fíjense en este caso el Divocler, el Sonic Fill, hoy en día también está el bulk fill de Venus, y lo que se vino a través de la composición del Paracore es el denominado Fill-Up, que ayer lo mostró también el Dr. Cresci, que va a tener una consistencia bastante fluida, pero tienen una fluida y una no tan fluida. Podemos trabajar en áreas de donde queremos colocar un relleno con mayor menor tiempo de trabajo y mayor colocación dentro de nuestra preparación. Vamos a trabajar con un adhesivo A+B, un bond A+B, y luego lo vamos a polimerizar, y quizás la última capa, si no nos gusta la estética, porque lo que por ahora no tienen es extrema estética, la podemos terminar con un composite convencional. Fíjese esta restauración que hay que realizar aquí en esta caries en la pieza 1.6, y también retirar esa amalgama en 1.7. Vamos a trabajar con estas técnicas adhesivas. Vamos a incorporar aquí entonces el fill-up, y luego vamos a pulir. Perdón que lo pasé muy rápido. Ahí estamos. Ven lo que les hablaba de que la estética no es demasiado extrema, pero en un sector posterior realmente, una cara oclusal, bueno, ya te tienen que examinar con lupa para mostrar que no es algo estético, ¿no? La técnica tradicional por capas, cuando tienen que levantar una amalgama, quizá, en donde hace algo tradicional, eso sí, ya saben cómo se realiza, evitando el factor C de configuración. Lo podemos realizar con un composite convencional, y esta sería la forma de aplicarlo, tratando de evitar estos socavados. Fíjense que este esmalte es un esmalte sin soporte. Vamos a cubrirlo y con una dentina y confeccionar una pared similar a la opuesta. Luego vamos a hacer una capa oblicua, otra capa oblicua que trate de no unirse o lo mínimo posible en el margen inferior, y luego ahí sí, con capas de 2 milímetros, trabajar en el área oclusal. Muy bien, seguimos entonces volviendo a la clínica. ¿Cómo vamos a realizarlo? Vamos a trabajar en las caras oclusales de esa manera, y las caras proximales siempre tratando de trabajar primero del lado de la matriz para evitarnos el problema, olvidarnos de ese problema, y restaurando las caras oclusales luego de haber construido las caras proximales. Este es el resultado final que obtenemos: una preoperatoria y una posoperatoria. Control a los 4 meses. Sabemos que ese control tiene que ser bastante riguroso para saber si estamos obteniendo resultados efectivos. Otros casos un poquito más comprometedores, pero de la misma manera vamos a trabajar entonces con nuestras restauraciones, con nuestros composites,
con un polimerizado a través de las caras vestibulares. Fíjense que acá hay algo que estaba mostrando ayer Ivo, no sé si los que estuvieron presentes lo observaron. Acá removimos una amalgama, y es algo que él hablaba de la expansión de la amalgama, cómo se van generando a nivel de las zonas oclusales y ya en contacto con las áreas más gingivales, cómo se va produciendo algunas fisuras, un inicio de fisuras. Eso es peligroso en los casos en donde vamos a realizar restauraciones online. Acá tenemos la posibilidad de todavía contar con las cúspides, pero hay que tener en cuenta y observarlo muy bien eso. Con los microscopios lo observamos muy bien, eso en la clínica diaria. Yo tengo un microscopio en mi consultorio y lo utilizo casi todos los días, no solo para microcirugía periodontal, que es una de las cosas que también hago, sino también para tomar una impresión, para colocar un hilo dental, un hilo de retracción gingival y tomar una impresión, para realizar una restauración con composite, para ver si hay una fisura, para tratar de encontrar un cuarto conducto en un molar si mi endodoncista me lo requiere. Bueno, todas esas cosas son la tecnología y lo cual lo basamos todos los días. Último punto, ¿cómo venimos con el tiempo? Más o menos venimos. Bueno, entonces vamos a mostrar un caso de rehabilitación en donde les presento a Valentina, mi hija, que me muestra justamente que este paciente no se cepillaba muy bien y tenemos que mejorar toda esta área estética que él viene a buscar. Lo vamos a tener que pasar medio rapidón porque estamos a 5 minutos del final del streaming. Vamos a ir viéndolo de a poco. Fíjense el grado de desgaste que tiene este paciente en el sector posterior. Tiene una disminución de la dimensión vertical anterior y posterior. Ustedes fíjense cómo ha perdido las cúspides y cómo ha perdido también el sector anterior en el área palatina. Son lesiones erosivas o erosionadas a través de lo que es una parafunción generalizada, en donde las resinas acá van a tener que jugar un papel bastante importante, ¿no? Porque tienen que aumentar la dimensión vertical. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Se animan a levantarlo con resina o vamos a la cerámica? Creo que ayer Ivo Cresci nos dio una clase muy buena de cómo confiar en el composite, ¿no? Así que bueno, vamos a trabajar también basándonos en algunos de los que trabajan con él, como el doctor Ulsbersi y la doctora Francesca Bailati, en sus parte 1, 2 y 3 de su protocolo de Full Mode Adhesive Rehabilitation, debido a que ellos han estudiado durante muchos años de estos tipos de pacientes. Ahí no se ve muy bien debido al proyector. Y el doctor Alonso también nos ha enseñado a cómo secuenciar estos pasos. Vamos a trabajar entonces a partir de esto, hacer un encerado de diagnóstico, un encerado complementario, anatómico, lo que falta. Vamos a decirle al laboratorio que nos agregue lo que se desgastó y vamos a tratar de reproducirlo ¿con qué? Con algunas llaves de silicona, pero que ahora nos deje atravesar la luz, es decir, que nos polimerice nuestro material restaurador, que va a ser una resina compuesta. Por lo tanto, existen en el mercado varios, tienen la Tansil de Ivoclaro y Baden, tienen la Elite Transparent de Cermac o la Elite Glass también de Cermac. Eso va a permitir que ustedes puedan confeccionar una copia a partir del encerado de diagnóstico y ir cargando ese composite en nuestras llaves. Previo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarlos en algún horno que nos permita realizar la termoplastificación de ese composite, de esa resina compuesta, para luego tener una mejor plasticidad y luego incorporarlo y presionar dentro de esas llaves que vamos a generar la impronta contra nuestro remanente dentario. Muy bien, vamos a ir avanzando en lo que es la polimerización y vamos a generar entonces nuestro primer juego de provisorios dentro de, en este caso, del maxilar superior. Fíjense que todavía el área funcional, la cara palatina del superior, todavía está desgastada. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado la dimensión vertical. Fíjense que ahora no existe un contacto bilateral y simultáneo de los caninos. Por lo tanto, nuestra guía anterior todavía está inactiva, porque el paciente está solamente apoyándose en una contención posterior. Pero ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar la posibilidad de ¿qué? De trabajar en el sector anterior, en el área palatina, con materiales que puedan restituir la anatomía, porque no teníamos espacio. Al no tener espacio, tenemos que generarlo de alguna manera. Y lo vamos a generar en este caso
de expensas del sector posterior. Hacemos lo mismo abajo, en el sector inferior, como ven ahí. Fíjense la anatomía que estamos copiando del encerado, un encerado que hizo el laboratorio, se denomina Miriam Manzana, laboratorio Manzanas, y que es muy buena técnica de laboratorio, en donde vemos también que nos va a permitir devolver en forma también provisoria por ahora esta guía anterior. Entonces ya tenemos en el paciente un aumento de dimensión vertical, mejora en la limpieza, todavía le falta, hay zonas en donde la encía todavía está irritada, pero ahora sí vamos a trabajar con algo que podamos restituir en el área palatina, porque tenemos espacio, y vamos a ir fijando en forma intercalar nuestras resinas palatinas en el área superior. Ahora fíjense cómo sí vamos a tener que conseguir ese contacto bilateral y simultáneo y conseguir esa oclusión orgánica, el principio de oclusión orgánica, una oclusión que ocluya y desocluya, es decir, que tenga una desoclusión a nivel de los caninos y generando un espacio uniforme a nivel de los sectores posteriores. Es decir, que haya una protección, una oclusión protegida en donde los anteriores protegen a los posteriores y viceversa, los posteriores protegen a los anteriores. Esa es la mejor manera de proteger el sistema. Ahí vemos cómo estamos tallando ya. En algunos casos se pudo hacer algo conservador, en algunos casos no. Fíjense que no hubo otra que hacer ahí una corona de cerámica debido a que el remanente era muy escaso, pero estamos haciendo algunas incrustaciones en los sectores posteriores de resina compuesta. Este es el resultado final que vamos obteniendo con restauraciones superiores definitivas e inferiores todavía de provisorios, y ahora sí vamos a trabajar en el maxilar inferior con algo definitivo. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Un rechequeo, un montaje en articulador, una remonta, como varias formas lo podemos llamar. ¿Para qué? Para analizar el espacio que tenemos disponible ahora sí en el sector posterior. Esto es muy meticuloso. Fíjense que tienen que aislar, tienen que generar unas rompefuerzas, eliminar bien, exponer bien el área marginal para poder obtener una mejor adhesión y una adhesión que no tenga presencia de humedad. Este es el resultado final, la restauración de facetas en dientes anteroinferior, con dientes anteroinferiores en forma definitiva. Ya fíjense cómo ahora sí vamos a eliminar todas las restauraciones provisorias porque ya tenemos la contención posterior definitiva. Me van siguiendo, trabajamos primero atrás, aumentamos la dimensión vertical, luego pasamos adelante, hacemos un provisorio, luego pasamos atrás de nuevo, hacemos las restauraciones definitivas y luego vamos adelante y hacemos las restauraciones definitivas, en este caso con resina compuesta en el maxilar anteroinferior, en la zona anteroinferior, y nos queda todavía esa famosa duda de decir, voy a trabajar con resinas compuestas en un sector antero superior, con lo que son el coeficiente de expansión térmica, que al poco tiempo quizás el paciente vuelve con alguna alteración cromática en la resina o pierde de brillo. No, todavía no nos animamos. Entonces, ¿qué hacemos? Algo conservador también. Destinamos todo este protocolo para terminar con unas carillas de cerámica pura en el sector anterior. A partir de una llave de silicona que copiamos de nuestro encerado, le generamos algunas muescas para poder observar y poder espiar, como decimos nosotros, a través de esa silicona y poder ver cuál es el tallado que tenemos que realizar durante nuestra técnica de impresión, entonces, o previo a la técnica de impresión. Vamos a realizar entonces esas preparaciones en forma escalonadas, vamos a ir viendo una, luego la otra. Fíjense que la restauración es bastante al límite yuxta gingival o a veces hasta subgingival 0,5 milímetros como máximo. Podemos ir viendo si los espesores de desgaste son los correctos con estas llaves de silicona que les contaba por vestibular. Es un desgaste de 0,8 como mucho, 0,6, 0,7, puede llegar a 0,8. Va a depender de qué, del grado de desgaste que tengamos que realizar para esconder nuestro sustrato, nuestro color de dentina oscuro que está en el sector anterior. Y por último, tenemos el postoperatorio inmediato con resinas en todas las áreas funcionales, menos en las caras vestibulares del maxilar superior. Muy bien, este es el resultado final que se observa, con un postoperatorio a los 20 días.
y con una restitución de los niveles de oclusión óptimos, tanto en las áreas funcionales anteriores como posteriores. Se mejoró también, ¿qué cosa? Ahora sí el paciente aprendió a cepillarse también, ¿no? Porque le costó bastante con los provisorios y se obtiene una salud de los tejidos blandos realmente muy buena. Así estaba el paciente, así es como se llega a un resultado final. Vamos a ver entonces el segundo caso en lo que nos presenta Valentina. Este paciente se llama Santiago, paciente de 75 años, hoy en día ya tiene 80. Él viene por una restauración en la pieza 1.1. Él nos dice que se le fracturaba, es un caso que tuve la posibilidad de hacerlo con el doctor Tamini, mi maestro, en donde se le fracturaba cada rato esta pieza. Entonces decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Decía él, no puede ser que ningún odontólogo me la pueda hacer bien, la adhesión no sirve para nada. Entonces, la realidad es que no es que la adhesión no sirve para nada, acá hay un problema oclusal. Fíjense lo que son los sectores posteriores. Acá hay alteraciones a nivel de desalineaciones, piezas mordida invertida, no hay contención posterior, realmente hay unas alteraciones muy importantes a nivel de lo que son las facetas, fíjense las áreas funcionales, coronas que se van desgastando. Y lo que hacemos entonces es un análisis de los modelos montados en el articulador, en oclusión céntrica. Porque a partir de la céntrica nacen todos los movimientos y los músculos están inhibidos, los engramas musculares están inhibidos y podemos ver a partir de ahí todas las desoclusiones que podemos realizar, hacia un lado, hacia el otro y hacia adelante, la protrusiva. Fíjense cómo le explicamos entonces a Santiago que él no solo había perdido ese pedacito de diente en el sector anterior, sino también que había perdido un montón de estructura dentaria en los sectores posteriores. Entonces, al ver el articulador, él dice, ah, bien, veo que he perdido mucho tejido dentario. Entonces, hay que explicarle que lo que él tiene que hacerse es una rehabilitación con mayor grado de exigencia, lamentablemente. Porque si no, todo lo que hagamos en el sector anterior va a fracasar. No siempre todo lo podemos realizar con compósito. Obviamente nos encanta trabajar con la resina, pero fíjense cómo vamos a ir combinando materiales. Y también otra de las utilidades que tenemos de la resina compuesta, que es como primer juego de provisorios. Fíjense que lo que hicimos en este caso, en vez de usar llaves de silicona a nivel rígidas o opacas, utilizamos láminas de vacupress transparentes. Y eso lo que nos va a servir es para, fíjense, marcar lo que nos está faltando o lo que se desgastó con el tiempo. Entonces, hacemos una técnica adhesiva convencional en la guía anterior, aislando absolutamente el campo operatorio e incorporando nuestra resina en la llave de silicona transparente. Luego vamos a ir hacia la boca y vamos a trabajar siempre, como dice el doctor Aníbal Alonso, en lo que es su protocolo DATO, que significa sector 1, trabajar el sector anteroinferior, que es el que ustedes están viendo en pantalla ahora mismo. Luego el sector 2, que es el sector anterosuperior. Luego los sectores 3, que son los póstero-inferiores. Y luego los sectores 4, que son los póstero-superiores. Ese es un protocolo. Sí, otro protocolo más. Son los protocolos de trabajo en los cuales nosotros nos desarrollamos. ¿Para qué? Para obtener un orden de trabajo y un orden en la rehabilitación y en la restauración final. ¿Esto qué nos va a permitir? Que el paciente tenga, luego de un tiempo largo, de una sesión muy larga, tenga su sector 1 y 2, o sea, el anteroinferior y el anterosuperior, terminado. Y que tenga un contacto bilateral y simultáneo de los caninos. Y ahora que nos dio espacio en los sectores posteriores. Entonces comenzamos con un sector 3 de un lado, a restaurar con composite, por encima de restauraciones de acrílico que él presenta, que ya hemos cambiado, polimerizamos, luego del otro lado vamos a trabajar en los sectores 3, pero del lado derecho, y ahora tenemos todo el maxilar inferior terminado, alineado tridimensionalmente y con una estructura armónica. Luego vamos a trabajar en el sector postero superior de un lado, sector 4 y sector 4. Por último, terminar la rehabilitación a nivel de resinas en el sector anterior, posterior, anteroinferior y anterosuperior. Es decir, él tiene una generación de una contención posterior y hemos aumentado la dimensión vertical en toda la boca del paciente. Es decir, la rehabilitación está terminada. Si uno quisiese dejarla así, porque el paciente no tiene la posibilidad económica de realizarla, puede dejarla así un tiempo y luego, a medida que el paciente va queriendo hacer
algún tratamiento, por ejemplo, anterosuperior, o un puente abajo a la izquierda, o un puente arriba a la derecha, lo puede hacer. No hace falta que lo haga todo junto y gastando un dinero tan grande como explicaba ayer el doctor Cresci, que no cualquiera lo puede hacer y puede gastar el valor de un automóvil en la boca. Entonces, lo que habría que hacer es tratar de devolverle anatomía y función al paciente. Y a partir de ahí sí, si el paciente quiere hacerse una rehabilitación con carillas en el sector anterior, puede, como en este caso. Fíjense el tallado conservador que hemos hecho, hemos eliminado solamente las resinas que él tenía y las lesiones de caries. Y luego colocamos, empaquetamos el hilo, hacemos la toma de impresión y obtenemos impresiones de alta definición, porque los tejidos realmente en este caso también estaban muy bien. Perdón. A medida que ahí están las impresiones, fíjense cómo se observan con una muy buena nitidez. Hacemos un chequeo de la oclusión para que el laboratorio tenga un espacio adecuado para generar nuestras cerámicas. En este caso se hicieron cerámicas de IMAX, de disilicato de litio. Ahí vemos cómo vamos a realizar el provisorio. En este caso lo utilizamos bisacrilatos. Hay varias marcas comerciales. Una de ellas es el Luxatem, que están viendo en pantalla. Otra puede ser el Protem de 3M. Y otra puede ser me olvidé el nombre. No me sale el nombre. Bueno, ya me va a salir. Entonces, esos materiales lo que tienen es que no tienen los factores anexos a la contracción y a la polimerización. Es decir, el acrílico, la resina acrílica, acuérdense que tiene mucha exotermia y en pacientes con dientes vitales hasta puede generar una alteración. En este caso, la resina esta, que es una resina bisacrílica, en donde no tiene contracción ni tampoco tiene exotermia, lo podemos dejar en boca hasta el final de su polimerización. Muy bien, acá estamos haciendo la prueba húmeda con una glicerina que tenga algún pigmento para ver cómo el paciente se ve y ajustamos de paso los puntos de contacto. Ajustamos y ahora sí nos preparamos a la fijación final, que va a ser con un aislamiento que denominamos absoluto relativo. Acuérdense que vamos a tratar de invaginar la goma generando una incisión a nivel de toda la goma dique y quizás con alguna goma dique fotopolimerizable como esa lo podemos contener. En este caso vamos a realizar la fijación con una resina DMG de la Vitic. Vamos a ir cementando o fijando las restauraciones del centro a la periferia para obtener entonces la posibilidad de controlar la oclusión también y de ver que no se nos desfase ninguna fijación en el momento de la colocación, porque ustedes fíjense que con el cemento pierden un poco la referencia, entonces tratamos siempre de cementar las dos del centro primero, luego los laterales y luego los caninos, para tener un resultado estético muy muy placentero. Realmente el paciente con carillas así tan conservadoras y tan que devuelven la anatomía se ve muy contento y ahora sí, ¿qué es lo que él venía a buscar? Una vez que estamos terminando esta rehabilitación, tanto el sector 1 como el 2, nos podemos dedicar ahora sí a realizar los sectores posteriores, que en algunos casos, si no tenemos suficiente espacio, podemos realizar en las caras oclusales, que no son tan estéticas, a una aleación preciosa o semipreciosa, siempre copiándonos del encerado, donde en el sector posterior el paciente aceptó realmente y estéticamente no había ningún inconveniente. Entonces, estamos concluyendo con esta rehabilitación de Santiago para llegar a un punto en el que vemos cómo llegó y cómo terminó su rehabilitación a nivel de todo su recorrido. Creo que estamos para terminar aquí, porque estamos en tiempo. Simplemente podemos poner como conclusión algunas citas o algunas palabras de consejos que uno va adquiriendo a nivel de lo que es la experiencia clínica, que la distancia entre el querer y el poder se acorta con el entrenamiento. Creo que la única manera de llegar a un resultado efectivo en lo que es los tratamientos rehabilitadores, desde lo menor, que les mostré hoy, de una clase 3 pequeña a una rehabilitación con cerámicas, partiendo y transcurriendo todo lo que es la resina compuesta, nos lo va a dar el entrenamiento.
no tengan miedo, sepan que si lo escuchan lo van a entender, si lo ven lo van a recordar y que si no lo hacen no lo van a aprender. O sea que traten de meter mano, de hacer muchos hands-on, muchos workshops y bueno, obviamente trabajar con el conocimiento de base, ¿no? De los maestros que cada uno de ustedes tengan, que siempre, nunca hay que cansar de agradecerles. Así que les agradezco mucho su atención, un saludo grande a todos y nos quedamos en contacto.